Muy bien, hermanos, pues vamos a dar paso al estudio de la palabra de Dios. Hemos estado viendo temas relacionados con la presentación del plan de salvación. El hermano Gonzalo y el hermano Belsa también la semana pasada tocaron el tema y vamos a darle un poco de continuidad, aunque tal vez hoy le vamos a dar un énfasis a una parte que viene como un eslabón ligado al plan de salvación de Dios. Así que haciendo una recapitulación, ¿cuáles son los versículos que hemos estado hablando respecto a cómo se puede explicar el plan de salvación? A ver, ustedes menciónenme algunos de esos versículos que recuerden. Juan 3:16. El primero, sí, Juan 3:16, Romanos de 3. memoria, Juan Porque 1:16. está mal creado. porque, ajá, Que a los hijos, todo aquel que me crea no se pierda, más tengo vida. muy bien, Juan 3:16, Romanos, ¿qué hermana dice usted? 16. Por cuantos todos pecaron, ¿no? Están destituidos de la gracia de Dios. Ujú, sí. En efecto, ese es el 23, pero ahí viene el 24, luego, adelantito del 23. ¿Qué dice el 24? A veces nos centramos en el 23, pero creo que es importante ver lo que nos enlaza luego el versículo 24. Si no se lo sabe de memoria, no se preocupe, búsquelo y dele lectura. Ya nos dio de memoria la hermana Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí no ha terminado la película, ¿eh? ¿Qué es lo que dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Perfecto. ¿Qué significa esa palabra redención? ¿Saben lo que es redención? A veces la usamos la palabra, pero muchas veces no entendemos qué es el significado que es. Redimidos, comprados. Ajá. ¿Por qué la palabra redención se asocia con compra? Porque somos comprados por la palabra, Ajá. bueno, por la sangre de Cristo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque originalmente cuando en aquella época había esclavos, lo que se pagaba por un esclavo se llamaba redención. Es decir, cuando alguien decía voy a redimir un esclavo, significaba voy a comprar ese esclavo, voy a pagar por él. Y había quienes pagaban la redención de un esclavo, pero no para quedarse con él como esclavo, sino para Liberarlo. ponerlo en libertad. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra redención, debemos ligarla con eso. Ahora, ¿de qué éramos esclavos nosotros? Y de lo cual tuvo que pagar redención del Del pecado. pecado. Entonces, una vez que pagó el Señor la redención, pasamos a ser ¿qué? Sus esclavos. Primero, pero Él no quiere que seamos sus esclavos. Él dice, no, ya te compré, pero no te voy a sacar de una esclavitud para llevarte a otra. Te voy a sacar de la esclavitud del pecado para llevarte a la libertad, a la salvación. Eso es lo que hace el Señor con su gracia infinita, que es lo que nos dice acá. Y complementamos esto con Romanos 6:23, que nos dice, también seguramente alguien de memoria se lo puede saber. Porque la paga del Porque pecado la es paga del muerte, pecado la paga es de vida eterna en Cristo. Ok, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Es decir, la consecuencia. El que peca obtiene una consecuencia, o sea, una paga, que es la muerte. La muerte como una separación. Pero dice, aquí viene un contraste, ¿no? Más, es decir, aquí hay una coyuntura, hay una bisagra que nos une y que nos dice, más la dádiva. ¿Qué es una dádiva? Un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está claro, ¿no? Está claro que aquí está el plan de salvación. Entonces, en estos versículos podemos comprender el plan de salvación muy rápidamente. Y podemos complementarle con otros que hemos aprendido, como Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús. Directamente el Señor Jesús, el que está en nuestras palabras. Es decir, que Él está Tocando a la puerta. tocando, no está derribando la puerta, no está obligando a nadie, le está hablando. Y el que escucha, entonces dice, si el que me escucha, además de escucharme, abre la puerta, él, que abra la puerta, él dice, yo entraré a él y cenaré con él, es decir, tendré comunión con él y él tendrá comunión conmigo. Eso es lo que significa. Entonces, y eso es el plan de salvación. Ahora, también podemos entender una cosa, hermanos, si vamos allá a Hechos 2, versículos 46 y 47, en la época en la que empezaban a congregarse ya como iglesia,
como asamblea, porque iglesia, la palabra iglesia significa asamblea, reunión, es algo que quedó instituido por el Señor. ¿Qué dice Hechos 2, 46 y 47? Y preservando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, Hecho. comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok. La segunda parte del versículo 47, podemos entender que en esa iglesia primitiva estaban Pedro, estaban algunos otros hermanos, pero no dice aquí que Pedro o alguno de esos hermanos añadían a la iglesia, es decir, no iban ellos y traían a los hermanos. Ellos predicaban, ellos exponían la palabra, pero claramente dice que quién agregaba, quién añadía a los que habían de ser salvos. Dios. Dios. No es el mérito de ningún ser humano. Es Dios el que añade. Y es el que entonces consuma la salvación. Entonces ya una vez consumada la salvación, viene entonces esta práctica que nos deja y este mandato que nos deja el Señor, que también ya hemos repasado. Allá en Mateo 28, 19 y 20, el hermano Belsa se lo sabe de memoria, ¿verdad? Tanto y después cuando todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñando sobre todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, aquí viene un mandato, aquí viene una encomienda muy específica, pero también viene una promesa. Qué hermoso ver en los mandatos o las indicaciones de Dios también, siempre equilibrado con promesas. Él dice, ve, haz esto, te ordeno, te encomiendo, te doy la responsabilidad, ¿sí? Y dice que vayan a todas las naciones, no dice que vayan a Judea, no dice que vayan a Grecia, no, dice a todas las naciones. Y además dice bautizándolos. Quiere decir que el mandato de bautizar también tiene que ver con que la persona que es bautizada obedezca, es decir, se someta a la obediencia. El bautismo no es un privilegio, hermanos. No es algo que se puede hacer cuando ya tienes méritos. No, el bautismo es algo que es un acto de obediencia a Dios, es un acto de manifestación hacia el resto de la congregación de cuál es nuestra fe. Por eso, cuando nuestra hermana, porque yo le digo que es mi hermana Carmen, pues decidió decir, voy a ser bautizada, lo vimos como eso, como un acto de obediencia, y por eso dijimos, hay que procurar y hay que hacer lo necesario para ello, ¿no? Y bueno, pues sabemos que tenemos un pendiente aquí con el hermano Víctor, así que ya estamos buscando la manera de que él tenga el cumplimiento de esa obediencia y que además creo que Dios le va a bendecir mucho también con ese evento. Bien, entonces, cuando nos dice esto el Señor, quiere decir que la labor no es solamente encerrada a la presentación del Evangelio. Sí es cierto que con la presentación del Evangelio esperamos que la persona sea tocada por el Espíritu Santo y decida seguirle como su Salvador personal. Pero luego viene la encomienda. Y la encomienda no es solamente sigue y sigue predicando. No, es haz discípulos. ¿Cómo hacemos discípulo a él? Enseñándolo, acompañándolo, capacitándolo. Y yo quiero que en este momento, hermanos, tomemos un ejemplo de lo que podemos estudiar como lo que es el discipulado. Nos vamos a ir a Efesios capítulo 4 y ahí vamos a ver muy bien planteado y muy bien entendido lo que puede ser el discipulado. Cuando ya una persona conoce al Señor, cuando ya una persona forma parte, cuando ya el Espíritu Santo, Dios nuestro Señor, es el que lo ha añadido a la iglesia, entonces tiene esa persona que crecer en el conocimiento de la palabra, porque eso es lo que quiere Dios. Vamos a ver por qué, porque aquí en esta parte lo explica. En primer lugar, hermanos, yo quiero decirles que esta carta, Efesios, ¿ustedes saben quién la escribió? O mejor dicho, ¿ustedes saben a quién se le dictó esta carta? Porque sería la manera más correcta de decirlo. ¿Cómo? A los Efesios. Sí, pero
o sea, a quién se le dictó la carta que le escribiera para ser dirigida a los efesios. Pablo, Pablo, Pablo. sí, hermano. está en el versículo 1, Sí, de hecho, Pablo fue el que más epístolas 13. escribió o le fueron dictadas, mejor dicho. A veces decimos, es que le escribió Pablo. Hermanos, hay que tener claro una cosa. Pablo fue inspirado por Dios, pero él no la escribió. Las palabras son de Dios. ¿Sí? Tenemos que entender que Pablo, como bien dijo Dios, como bien le dijo Cristo, instrumento, le decía él. Cuando le hablaba a Ananías y le decía, instrumento me es este para trabajar. Entonces quiere decir que si Pablo era un instrumento, pues no le podemos llamar autor de estas epístolas, pero sí le podemos llamar escritor. Le podemos llamar que él fue al que se le dictó esta carta, ¿sí? Ustedes seguramente ahí en las notas pueden encontrar que dice autor de la epístola, Pablo. Bueno, en realidad habría que tacharle ahí donde dice autor y ponerle transcriptor, inspirado o soplado, porque esa fue la manera en la que Dios fue inspirando a cada uno de los escritores. Bien, pero esta carta dice lo siguiente, allá iniciando desde el versículo 1, dice, Efesios 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, es decir, tomado por él como un preso, como un prisionero, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. ¿Cuándo fueron llamados? Pues cuando fueron integrados por el Señor a la iglesia. Aquí tomemos en cuenta algo, hermanos. No le está hablando Pablo a un grupo de personas en una plaza pública, ¿sí? Le está hablando ya a una congregación, a una iglesia, a algo ya conformado como un cuerpo, ¿sí? A diferencia, ¿se acuerdan cuando Pedro predicaba y que se convirtieron 3,000 por allá? Y que en otro momento se convirtieron, ¿cuántos? 5,000. Allá era público en general, pero no sabemos de ellos cuáles formaron iglesias. Acá ya tenemos una iglesia en Éfeso. Esta iglesia ya está recibiendo un mensaje específico para ellos. Claro, es trasladable al resto de los cristianos, pero hay que tomar en cuenta por qué es importante aquí que se está dirigiendo a una congregación, a una eclesia. Eclesia significa asamblea. Asamblea es cuando ya se conformó algo, cuando ya las personas tienen cosas en común, cuando ya comparten una vida, cuando ya tienen un seguimiento, cuando ya están creciendo juntos, cuando se están edificando juntos. Entonces aquí vemos que ya este plan del discipulado viene a través de una iglesia. Es decir, va dirigido a una congregación. No es una organización por ahí etérea, no es otra cosa por allá hecha, sino es algo ya bien específico y bien conglomerado en una iglesia. Y luego dice acá, con toda humildad, versículo 2, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, porque pues seguramente también en aquella época en la iglesia primitiva, pues estaban empezando a conocerse y a formar esto que era esta congregación. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo que establece el propio Espíritu Santo. Y aquí hay algo que también viene muy importante. Dice, un cuerpo. Veamos esto y subrayemos, hermanos. Un cuerpo y un espíritu. La palabra cuerpo está escrita con minúscula, pero la palabra espíritu está escrita con mayúscula, porque no se refiere a cualquier espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí? Y aquí hay algo, este versículo, hermanos, yo creo que es de los que nos podemos aprender y además es muy fácil de aprender de memoria. Efesios 4:5. Está muy fácil. Fíjense, dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Está fácil? Sí. 3 conceptos, 3 ideas. Un Señor, una fe, un bautismo. Es decir, todo junto. Una iglesia no puede tener un Señor, una parte de la iglesia un Señor y otra parte de la iglesia otro Señor. Uno puede decir, es que yo
comulgo más con las ideas de fulano de la iglesia. No, yo con las ideas de perengano. No, yo sigo a él. No, aquí dice que hay un Señor. Y ese Señor no es el pastor, no es el diácono. No, no, hermanos. Ese Señor es claramente Jesús. Por eso aquí también vemos la palabra Señor escrita con mayúscula, porque se refiere como si lo estuviéramos utilizando como un pronombre de Jesús. Luego dice una fe y también dice que un bautismo. Es decir, no somos bautizados con la idea de que, mira, te bautizo en el nombre de Pablo no, o de Pedro. No, no, no. Son bautizados en el nombre de Cristo. Y luego dice el versículo 6. Bueno, hermanos, ¿ya se aprendió de memoria el versículo Efesios 4? Señor, Un señor me pongo. Está fácil, ¿no? Pero significa mucho. Se dice muy fácil este versículo, pero vean todo lo que encierra, todo lo que abarca, todo lo que conglomera. ¿Bien? Dice, un Dios y Padre de todos, perdón, el cual es sobre todos. Recuerden que no ha dejado de hablarle a la iglesia, ¿eh? Entonces esto va dirigido a la iglesia y por todos y en todos. Fíjense, dice, es sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de todos, que está actuando por todos y además que está presente en todos. ¿Vean? Pero a cada uno dice de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que el mismo Señor siempre hacía mucho la alegoría de que la iglesia es un cuerpo. Y un cuerpo, hermanos, tiene manos, tiene pies, tiene oídos, tiene boca, tiene piernas, tiene corazón, tiene pulmones. Es decir, que hay diferentes funciones en el cuerpo. Y esa diferencia de funciones también se da en la iglesia. Cada quien puede asumir diferente rol, pero todos esos roles son importantes. Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí hace una referencia al Antiguo Testamento, que está ya en Salmos, capítulo 68, versículo 18. Si gusta, puede usted consultarlo, hermano, pero básicamente hace esta referencia. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos. Ok, esto se lo está dirigiendo el escritor a Dios, ¿sí? Pero veamos cómo aquí Pablo lo está utilizando, él, inspirado por Dios, lo está utilizando para referirse al Señor. Porque en el versículo 9 dice y explica, dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, como parte de la triunidad, él estaba con el Padre. Y entonces bajó primero antes de subir. A veces decimos, cuando el Señor murió y resucitó, se fue al cielo. Sí, pero antes de eso bajó. Que no se nos olvide. Primero bajó. Es decir, no se fue, más bien regresó. ¿Vemos la diferencia, hermanos, entre que no se fue, sino que regresó? Es porque él pertenecía de allá, él provenía de allá. Entonces dice el versículo 9, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Porque él se hizo como nosotros, a eso se refiere. Se hizo como si él fuera pecador, porque él fue el que sufrió nuestro pecado. Él fue el que sufrió la muerte que nos correspondía a nosotros. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos, ¿quién? ¿El pastor? ¿El diácono? ¿Quién los constituyó? ¿Quién le dice a uno, haz esto? No. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Él es el que da los dones y encomienda y da las indicaciones a cada quien. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. Versículo 12 dice, a fin. ¿Qué significa decir a fin de?
Necesitamos que alguien nos traduzca cuando nos dicen a fin de, Propósito. con el propósito de. Exactamente, hermano. Cuando te dicen, esto lo vamos a hacer, ¿a fin de qué? Nos están diciendo, con el objetivo de, con el propósito de, De tal para manera conseguir esto. ¿Sí? ¿Perdón? de tal manera que Sí, de tal manera que, habiendo hecho esto, logremos esto. Es decir, ahí hay una encadenación, un encadenamiento, hay una concatenación de lo que se acaba de decir con lo que viene después. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos? San Pedro, San Pablo, San Esteban, Todos. San Lucas, San Mateo. Somos todos. Nosotros los que conformamos de iglesia somos los santos. Sí, hermana. Sí, hermana, en efecto. Porque santo significa apartado. Y hermano, si tú ya reconociste a Cristo como tu Salvador, ya estás apartado. Ya Dios te tiene en un lugar, ya tu nombre ya está escrito allá arriba, entonces ya eres santo. Pero ¿qué dice aquí? Que hay que perfeccionar al santo. O sea, hay un proceso de perfeccionamiento dispuesto por Dios para los santos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa perfeccionar algo o a alguien? Como pulirlo. Pulirlo, ¿sí? Mejorarlo, crecer, Esa es una palabra. ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que necesariamente vamos a llegar a ser perfectos, pero una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser perfectible. Perfectibles somos todos. Podemos entrar en un proceso de perfeccionamiento. Y luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Es decir, que el objetivo del Señor es que todos lleguemos a un cierto nivel. ¿Cuál es ese nivel? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Fíjense nada más, ¿cuál es la pretensión? A la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, ser dignos de Él. No es que vamos a tomar el lugar de Cristo, es que vamos a buscar estar al nivel que Dios nos quiere llevar para ser dignos de formar parte de esa unidad con Cristo. Tú puedes ser brazo, pierna, pie, oído, pero igual eres parte de un cuerpo. de hecho es el pasaje central de todo Efesios. Para mí es el pasaje central porque ella engloba todo. ¿Sí? Sí, porque dice, ¿hasta cuándo vamos a perfeccionarnos? Oye, pero ¿hasta cuándo vamos a estudiar la Biblia? ¿Hasta cuándo nos vamos a reunir? ¿Hasta cuándo vamos a cantar himnos? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir edificando? Hasta que todos lleguemos. No uno, no hasta que se cumpla una carrera y uno gane la competencia. No, hermanos. Dice hasta que todos lleguemos. Entonces quiere decir que tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Porque cuando dicen que todos deben llegar a una meta, es porque deben trabajar en equipo. Deben conformarse. Yo, hermanos, les digo una cosa, yo no entendía, por ejemplo, y aquí el hermano Jorge nos puede ilustrar mucho, por qué si yo veo a alguien en bicicleta en una competencia, yo decía, bueno, pues ahí va, ¿no? Y va a ganar él o va a ganar otro, pero lo que yo no entendía es cuando me explicaban que son equipos. Los ciclistas también forman equipos y se ayudan entre ellos. Y cuando explican eso de que uno le va cortando el aire al otro, ¿qué es eso de cortarle el aire? Bueno, pues cuando uno va al frente del otro, la resistencia del aire la está tomando el primero, el que va a estar al frente. Y los que van atrás van sintiendo una resistencia menor, ¿verdad, Jorge? Sí. Entonces les cuesta menos trabajo a los que van atrás. Y por eso se van rotando. Entonces, luego el que va hasta atrás se pasa hasta adelante para cortarle el aire a los demás. Y de esa manera van dosificando ¿qué? El esfuerzo. Y entonces es como decir, bueno, somos 4 en el equipo, tenemos que llegar los 4 a la meta. No uno, no dos, los 4. A lo mejor hacen una estrategia para ver quién va a llegar primero. Sí, Lo pero tienen podemos que ver en llegar. la naturaleza de la formación de los patos, ¿no? Efectivamente, un excelente ejemplo, hermano. ¿Por qué los patos se forman de esa manera? Sí. Es la Exactamente. Y van tomando también, van cambiando, o sea que Sí. es interesante. Y van tomando Todos- posiciones y hay un líder que va indicando Todos quién va van en tomando B, las si se puede ver, posiciones. todos van en B porque es la forma Sí. de romper el avión, por eso está hecho de esa manera. Fíjense cómo el ser humano es el que copia eso.
Cómo el ser humano es el que toma esos modelos, ¿verdad? Sí, Qué maravilloso es la forma en la que Dios hace su naturaleza, porque es su naturaleza. No es la naturaleza, es la naturaleza de Dios, que Él es el que dispone que así funcionen las cosas. Y de ahí aprendemos para llevarlo a nuestros modelos humanos, ¿no? Sí, por eso también, bueno, con 2 Corintios 2:5-17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿no? Correcto. Sí, hay una renovación, ¿no? Sí, tenemos. Hay una manera nueva de ser, hay una nueva criatura. Parece que es la misma Sí. persona, pero es una nueva criatura. sí, Sí. porque todas las cosas se quedan atrás, ya no tenemos que En acordarnos de efecto. lo malo, sino ya vivir De aquí como todas son hechas nuevas, dice ese versículo, ¿verdad, hermano? sí, Muy bien. Sí, muy bien. Entonces dice aquí el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Pues un niño es alguien que un día quiere una cosa y otro día quiere otra. Un día que le gusta alguna comida, otro día le gusta otra comida, un día quiere jugar, otro día quiere estudiar. Pero aquí dice que ya no seamos niños fluctuantes. Está hablando en un sentido figurado espiritual. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, o sea, por engaños de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, una pregunta. ¿Existen este tipo de personas que engañan, sí, que llevan por una doctrina falsa, sí. que se escudan en la palabra, en la Biblia para... Cachiruda, Maldonado, uh. y podemos nombrar. Muchísimas. Podemos hacer listas enormes. A la luz del mundo. Ese es un ejemplo, Se hermano. acaba de pasar algo Podemos hablar de otros casos, podemos hablar de cosas que han ocurrido hace 30 o 40 años en un lugar donde se llevaron a una congregación completa a Guyana y murieron. Podemos hablar de otra congregación hecha en Chile con un hombre también que De hecho, planeó lo cosas reciente así. que pasó ahorita, bueno, fue que un pastor, ¿no? Dijo que iba a ver que iba a ser el arrebatamiento y todo eso, Es muy común este Este- tipo de cosas, hermana, y lo más increíble es que hay grupos de personas que lo que creen. lo cree. ¿Pero por qué lo creen? Pues porque Porque la misma palabra de Dios así lo estableció y dijo que iba a ocurrir. ¿Sí? Porque decía la palabra de Dios, falsos profetas se En los postreros levantarán. tiempos vendrán falsos Estamos en profetas y entonces muchos quiere decir que engañarán. estamos en los postreros, ¿perdón? Dice, en los postreros tiempos vendrán falsos profetas y a muchos se engañarán, y aún a los escogidos. Correcto. O sea, quiere decir que entonces está diciendo la Escritura que esos hombres, esas mujeres, esos niños están siendo, ¿qué? Engañados. Ahora, les pregunto una cosa, hermanos. ¿Saben ustedes la diferencia entre mentir y engañar? ¿O es lo mismo? ¿Mentir y engañar son sinónimos? En ocasiones se utilizan como sinónimos, pero mentir es una cosa, engañar es otra. A ver, aclaremos. Yo puedo decir hoy, puedo decir, miren qué sol tan hermoso tenemos aquí que nos está iluminando. ¿Estoy diciendo la verdad? No, No, estoy mintiendo. Ahora, ¿usted me creyó, hermana, que hay un sol? no. Sí está, pero está tapado por las nubes, ¿verdad? Entonces no la engañé. ¿Se dan cuenta? O sea, mentí, pero no lo engañé a usted. Porque usted dice, no, espérame, a mí no me engañas. O sea, ahorita está lloviendo, ahorita está nublado. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia entre mentir y engañar? El que miente dice algo que no es cierto, pero falta que el que lo escucha lo crea. Caiga en la trampa. Exacto. Aquí el problema, hermanos, es que sí se dan mucho los engaños. Pero, afortunadamente, por eso tenemos que estar alertas, por eso tenemos que estar tomados de la mano de Dios y por eso tenemos que estar constantemente revisando la escritura en su origen. No ir a otro tipo de textos y darles más importancia a esos otros textos que a la propia escritura. Sí es bueno estudiar con apoyos, sí es bueno tomar lecturas, sí, pero nunca, hermanos, nunca darles la mayor importancia que es la que tiene la palabra de Dios. Porque esa es la palabra justamente que no tiene mutación, que no tiene cambio. Entonces dice el versículo, dice que ya no seamos niños fluctuantes y que no caigamos en el error. Dice, sino que siguiendo a la verdad con amor, crezcamos en aquel, en todo, crezcamos en todo, en aquel, que es que, hermanos, esta palabra
es fundamental que no se nos olvide. No cabe, por ningún motivo cabe el hecho de que alguien se llegue a asumir como cabeza en una iglesia. Es inadmisible por parte de Dios, porque aquí lo dice su palabra. Hay un lugar reservado para la cabeza. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esa alegoría que se hace del cuerpo, insisto, hermano, tú puedes ser pierna, puedes ser brazo, puedes ser oído, puedes ser ojo, puedes ser corazón, puedes ser pulmones. Lo que no puede ser, hermano, es cabeza. Ese lugar está reservado ¿para quién? Para Dios. Para Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Mm? De quien todo el cuerpo, o sea, cabeza, cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, engranes, enlaces del cuerpo, dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. ¿Sí? Entonces, hermano, tú eres parte de mi cuerpo. Hermano Jorge, tú eres parte de mi cuerpo. Hermana Sofía, hermana Angélica, hermana Wilsasapi, somos parte de un cuerpo. Somos diferentes partes, con diferentes funciones, con diferentes habilidades, pero formamos un cuerpo. ¿Pero qué creen, hermanos? Todos como cuerpo, si volteamos para arriba, ¿qué vamos a encontrar? ¿O qué debemos encontrar? Una cabeza. Sí. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo. Así que, hermanos, el crecimiento del cuerpo de Cristo, pues es resultado de ¿qué? Del discipulado. Ese mandato que nos dio el Señor en Mateo 28 es producto del discipulado. El cuerpo del que se habla aquí, pues es la iglesia. Y en la alegoría del cuerpo todos tenemos un lugar, todos tenemos una función, pero siempre teniendo en claro que incuestionablemente el único que puede ser cabeza es Cristo. La responsabilidad entonces del discipulado, pues podemos entender de quién es. Así que yo aquí les haría 3 preguntas, hermanos, a manera de recapitular lo que hemos hablado. Vamos a hablar de la palabra responsabilidad. ¿Quién me dice lo que es la palabra responsabilidad? Responsabilidad es aquel que sabe que tiene que tener una función, que tiene que hacer. Exactamente. Responsable es aquel que sabe lo que tiene que hacer y esperamos que lo haga. Porque no siempre lo hace. Hay alguien que puede ser responsable de algo, pero que no responda. Responsable significa el que responde. Ahora, a veces, hermanos, se utiliza como sinónimo la palabra responsable con la palabra culpable. ¿Quién es el responsable de este accidente? Es como si dijéramos, ¿quién es el culpable de este accidente? No es lo mismo, no son sinónimos. ¿Puede haber alguien que sea responsable de una función específica? ¿Quién es el responsable de conducir una ciudad como alcalde? Ahí está. ¿Quién es el culpable de que se cometió un ilícito? ¿Se nota la diferencia? Podemos entonces ser responsables y no ser culpables. Dios quiere responsables. Dios quiere que respondamos por las encomiendas que nos dan. Ahora, 3 preguntas, hermanos. La primera, ¿quién es responsable de presentar el Evangelio? ¿Usted o Dios? ¿Quién es responsable de presentar el Evangelio? Presentar el Evangelio es llevarle el plan de salvación a los demás. ¿El responsable es usted o el responsable es Dios? Bueno, Dios nos guía para ser nosotros responsables. Sí, correcto. Llevar el evangelio. ¿Lo podría hacer Dios directamente? Sí, Sí, sí. sin problema. Pero Sí. Él decide dejarnos la encomienda y darnos una instrucción. Hermanos, cuando hay un líder en una organización y da una orden, está delegando responsabilidades exactamente. No quiere decir que el líder no lo pueda hacer, pero el líder dispone que haya otros que lo puedan hacer y entonces se trabaja en equipo. Lo que Dios quiere, hermano, ¿qué crees? Es hacer equipo contigo. ¿Ya entendiste que quiere hacer equipo contigo?
O sea, te da el privilegio. Así como un día se lo dio a Pablo cuando lo volvió instrumento. Así como un día se lo dio a Pedro cuando lo mandó a predicar y se convirtieron 5,000 o 3,000. Así como se lo dio a Esteban. Así como se lo ha dado a muchos. A Felipe, que fue el que le habló al etíope. Porque si recordamos ahí, el Señor le dice a Felipe, haz esto. Acércate a este hombre. Pégatele a él. Dile, explícale. Cuando este hombre, el etíope, estaba leyendo Isaías, en ese momento Dios le pudo haber dirigido con el Espíritu Santo y que él conociera la salvación, pero dispuso que lo hiciera a través de quién? De De Felipe. Felipe. Entonces, el Señor utiliza instrumentos. ¿Quiénes son esos instrumentos? Nosotros. Nosotros mismos. Tan instrumentos somos nosotros como Pablo. Qué hermoso, ¿no? Qué bello entender que Dios utiliza a los propios cristianos para llevar su palabra. Entonces, la primera pregunta sería entonces, ¿quién es responsable de explicar el plan de salvación? Nosotros. Nosotros por delegación de Dios, ¿sí? Por encomienda de Dios. Ahora, Él no se exime, ¿eh? Él no se sacude la obligación ni la responsabilidad, porque finalmente quien redarguye el pecado es el Espíritu Y el Santo. topa de sabiduría. Y entonces dota de sabiduría efectivamente, para que la persona llegue a reconocer a Cristo como su Salvador. Ahora, siguiente pregunta. Entonces, ya vimos que el responsable de llevar el plan es el cristiano. ¿Quién es el responsable de la salvación? ¿Quién es el responsable de convencer respecto a la salvación? Dios. O sea, tú tienes que llegar con alguien y convencerlo y decirle, mira, te voy a explicar por qué y tienes que creer esto y yo te voy a convencer. Y a veces decimos, híjole, no lo logré convencer, se fue como llegó, no me hizo caso. Hermanos, no es tu responsabilidad convencer. Tu responsabilidad es explicar la palabra, presentarla. La responsabilidad de que la persona reconozca a Cristo es de Dios. No te angusties. No cargues con una responsabilidad que no te toca. Quítate ese peso de encima. Llévate nada más el peso que te corresponde. Cuando Cristo decía, el que quiera seguirme, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Tu cruz tiene que ver con llevar el evangelio, no con convencer a la gente. El convencimiento viene de Dios. Si el convencimiento viene de ti, hermano, te diría una cosa, has fracasado. Si tú lograste convencer a alguien de que crea en Cristo por tus argumentos, por tus razonamientos, por tu lógica, has fracasado. Tiene que ser la persona la que por sus convicciones, por la influencia del Espíritu Santo diga, he escuchado la palabra que me has dicho y he confiado en Cristo como mi Salvador y aquí estoy. Entonces, el responsable de la salvación, el responsable de convencer es Dios. Y tercera pregunta, ¿quién es el responsable del discipulado? ¿El creyente o Dios? El creyente. ¿Podría el Señor directamente hacer el discipulado? De hecho, lo hace. Sí. Con muchas personas que sin necesidad de que tengan alguien que los instruya, pues se van, digamos que autodidactas, van aprendiendo. Pero otra vez, volvemos aquí también a lo mismo. El Señor decide delegar en quién el discipulado. ¿En quién delega el Señor el discipulado? ¿A quién le encomienda diciéndole, haced discípulos a todas las naciones? ¿A quién le está hablando Cristo? ¿A sus discípulos que estaban ahí con él? Exactamente, hermanos. Sí, en primera instancia los que estaban viéndolo cómo iba ascendiendo, pero en realidad esa encomienda le alcanza a todos y se va como una cadena. Esa es la razón, hermanos, por la que nosotros llevamos el Evangelio, porque estamos cumpliendo una encomienda y porque sabemos claramente que hemos sido encomendados a ser discípulos, discípulos no de nosotros, no del pastor, no de la congregación, discípulos de Dios, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Recordemos, hermanos, ¿qué dice Efesios, el que nos acabamos de aprender de memoria? Efesios 4:5.
Señor. un Señor, una fe, Y un bautismo. Eso es lo que presentamos. No es lo que yo digo, no es lo que yo entiendo, no es lo que yo creo, es lo que me enseña la palabra de Dios y es la convicción que yo tengo a través de él. Y el día que un ser humano dice cosas que no están de acuerdo con esto, hermanos, no hay que hacerle caso. Así de sencillo. Esa sería la fórmula en la cual todas esas congregaciones falsas, ¿sabe qué? Se disolverían. Esa es una de las cosas que justamente decía Gamaliel. Gamaliel era el maestro de Pablo. Ya lo hemos estudiado, hermano. ¿Recuerdan? Gamaliel les decía a los fariseos, ¿no? No es que defendiera a los cristianos, Gamaliel, porque Gamaliel pues era un maestro del Antiguo Testamento y Gamaliel pues era algo así como el referente principal de lo que aprendió Pablo antes de conocer a Cristo. Pero ¿qué decía Gamaliel? Si este movimiento es de los hombres, ¿qué pasará? se disolverá. Se disolverá solito, como se han disuelto otros. Y citó ejemplos, dijo, a ver, este. Pero ¿qué les dice? Pero cuidado, caballeros, Seguís peleando. no os halléis peleando contra Dios. O sea, él mismo tiene la duda, ¿eh? Gamaliel mismo tenía la duda y se las dice a los demás. No vaya a ser que realmente estos estén predicando al verdadero Mesías, ¿eh? Y nos estemos equivocando. Y estemos mandando matar a Pablo indebidamente. No porque sea importante Pablo, sino porque él esté predicando al verdadero Mesías, al verdadero Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es muy fácil aquí. Digo, es muy fácil, aunque en la práctica vemos que no resulta tan fácil. Si nos apegamos a la palabra de Dios, si estamos siempre con Él, si sabemos que Él es la cabeza, si no le damos preeminencia a otras personas que no sean, o sea, personas me refiero a seres humanos que no sean Cristo. Cristo decidió ser humano, pero nunca dejó de ser Dios. Entonces, al único que debemos de seguir incondicionalmente es a Cristo. Entonces, repito, hermanos, versículo, ¿qué dijimos? Efesios 4:5. Un Señor, Un Señor, una fe y un bautismo. Sí. Ahora, yo les diría, hermano, lo siguiente. A veces aquí también es importante el tono de las palabras y el tono de las frases y el tono de las expresiones. No es un Señor, una fe, un bautismo. No, hermano. Es con gozo, es con energía, es con un grito de triunfo. Es un Señor, una fe, un bautismo. Y eso se nos tiene que impregnar, porque tenemos esa unidad, hermanos, y porque somos un cuerpo en Cristo. Y esto que estamos estudiando hoy, es un ejemplo y es una ilustración de cómo puede ser conducido el discipulado. Hermanos, el discipulado es a través de la iglesia, a través de la iglesia. Aunque esa iglesia inicie con que dos personas platiquen y se pongan de acuerdo para estudiar la palabra, pero finalmente tiene que haber una manera de actuar como cuerpo. Y el cuerpo, Cristo lo llama asamblea, lo llama eclesia, lo llama iglesia. Él quiere un cuerpo. Él quiere también utiliza en otro momento la alegoría de la novia. Él dice que la iglesia es la novia, que la novia tiene que ser presentada al novio. La novia es la iglesia, el novio es Cristo. El cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo. Interesante, ¿no? Importante aprender esto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? No, nada más así con referencia a lo que mencionabas hace un rato, ¿no? De quién es el que convencen, solamente si lo tienen en sus casas. Está en Juan 16, del 7 al 14. Si quieren leo tantito, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, es decir, el Espíritu Santo, a vosotros, mas si me fuere, Él os enviará.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el 14, pues Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, Él es el que va a dar la instrucción de cómo tenemos que hablarle a las personas. Él es el que capacita y el que da la sabiduría. Y el que convence. Finalmente. Correcto. Entonces, ya entendimos, hermanos, un poco más de cómo se lleva a cabo el discipulado, cómo se da este mandato, cómo se cumple este mandato de Mateo 28. ¿Sí? Hermano Jorge. No más como comentario cuando se refiere en la Biblia, ¿no? Dice que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Dice, pues ahí puede, bueno, para los que empiezan en esto, como una confusión de decir, bueno, eso, ¿a qué me lleva, no? Sí. ¿Qué versículo estás leyendo, hermano? Es Corintios 1:12. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, ¿A quiénes? a los Corintios, ¿Por qué a los corintios? porque andaban en esa... Exacto, porque los corintios andaban así como niños fluctuantes. ¿Ve? Y entonces, revuelta. estas palabras que dice Dios por conducto de Pablo a los corintios, hermanos, léanlo y a ver si están de acuerdo conmigo, que es como un regaño. Corintios 1:12. ¿Lo puedes volver a leer, ¿Así? hermano? Me refiero que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. O sea, imagínense que había quienes decían, yo le creo a Cristo, qué bueno. Otros decían, yo le creo a Pedro, porque Pedro predicó. Yo le creo a Pablo. Estaban mal, porque no estaban actuando como iglesia y tenían que creer única y exclusivamente en Cristo. ¿Quién los regaña? ¿Quién les dice, estás mal si crees en mí? ¿Verdad? Porque Pablo les está diciendo, si crees en mí, estás mal. Si crees en Pedro, también estás mal. Todos tenemos que creer en un solo Señor, que es Cristo. Por eso dice después, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento va al Señor. Exactamente. Sí. A Él siempre es la honra, hermanos. A Él siempre es la honra. A ningún ser humano. Con esa fórmula, yo les puedo asegurar que no hay manera de fallar. Sujetarse a Dios te implica que no hay manera de que falles. ¿Mm? Bien. Podrás cometer errores, podrás ser débil, pero si decides tomarte de la mano, vas a reducir la posibilidad de que te equivoques y estés mal. Bien. Oramos, hermanos. Te agradecemos, nuestro Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado a través de tu palabra, porque es justamente tu palabra, Señor, la que nos ilumina, la que nos abre el entendimiento. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos ha ministrado y que nos ha dejado claro quién es el responsable de predicar tu palabra, de convencer y también de discipular. Así que nos ponemos en tus manos para cumplir la parte que nos corresponde y dejar, Señor, a tu señorío la parte que a ti corresponde. En el nombre precioso de Cristo Jesús te rogamos. Amén. Bien. Pues muy bien, hermanos, hemos terminado.